La ética y la moral son los sentimientos éticos o morales. Hola, mi nombre es Auisa Natán. Ya hemos dejado claro que en el lenguaje que estamos usando para poder entendernos correctamente y llegar a un acuerdo, la ética solo se encarga de presentar las cosas como tienen que ser para que no se autodestruyan a causa de la entropía. Por eso la ética no valora nada. Y concluimos que la moral es, muy grosso modo, el resultado de implícitos acuerdos culturales, sociales, políticos, espirituales, religiosos, etcétera, etcétera, de un grupo humano más o menos homogéneo, que son contrastados por el observador teniendo como parámetro fijo a la ética. Aunque en verdad hay cosas morales que son difíciles de valorar objetivamente por cualquier observador. Ahora, el tema de los sentimientos es un territorio supremamente profundo e interesante, y es ahí donde uno solo puede aferrarse a los conceptos de ética para tener una respuesta lo más apegada a la verdad que podamos. Dentro de la especie humana, ¿qué tan vital puede ser un sentimiento si salta a la vista que no son necesarios? Por ejemplo, ¿es posible concebir un hijo sin amor? Para el acto sexual, los sentimientos son irrelevantes. La pregunta ¿es éticamente moral un acto sexual sin amor? Porque de hecho moralmente puede ser totalmente aceptable el sexo sin amor, pero para contrastarlo con el fin último del sexo, el ético, que se refiere al sostenimiento de la especie humana, podríamos pensar, como sucede con los animales, que son motivados por el instinto, que lo importante entonces solo radica en la procreación. Sin embargo, el ser humano no solo actúa por instintos, aparte de su raciocinio, también involucra sentimientos. Por lo que surge una pregunta: ¿son los sentimientos vitales para evitar que el ser humano, engañado por su instinto y gobernado por la practicidad de su raciocinio, no llegue a autodestruirse o a extinguirse? Esa pregunta se responde con ayuda de otras disciplinas paralelas a la filosofía, pero que son ancla para no ir a especular debido a las ideologías. Debemos coincidir que al ser el ser humano dentro de la naturaleza una de las criaturas más débiles, que más tarda en valerse por sí mismo y más dependiente los unos de los otros, vemos que esa idea social de protección de unos por los otros está forjada por el concepto de familia protectora, lo que podríamos llamar, para no complicarnos, amor. Aunque en las ideologías filosóficas más materialistas, la idea de familia está presente, así sea a través del Estado o a través del mercado o a través de ciertas sectas religiosas, entre otros. En esas ideologías se excluye el amor, que no sea hacia sus líderes. Y está comprobado en la práctica que, a pesar de las explicaciones muy racionalistas, todas estas tienden a autodestruirse. Por lo que se concluye que ciertos sentimientos, como el amor en su sentido más profundo, pueden ser vitales si los contrastamos con la ética. Desde el punto de vista temporal del ser humano, es imposible tener un concepto claro de la verdad absoluta, pero debemos aceptar que hay una realidad general que no ve todo solo desde una perspectiva, sino que lo ve todo, digamos, desde arriba. Esa es la perspectiva general de la ética. Podemos intuirla basados en la sostenibilidad de la especie de manera natural, es decir, todo lo que ponga en riesgo a la especie a corto, mediano o largo
largo plazo debe considerarse antiético. Pero ¿cómo saberlo? Aquí es inevitable llegar a una conclusión. La verdad o lo ético es la realidad vista desde la perspectiva de Dios. El concepto filosófico de Dios es totalmente razonable, sin ser ni en lo más mínimo racionalista. Para ser ateo se necesita más fe que los que creen que rezándole a una estatua van a ser escuchados por un Dios. La pregunta ya no es si Dios existe, la pregunta es cómo saber cuál es el Dios verdadero. Ese tema tiene un camino extenso y espinoso que muchos sueñan con recorrer, pero muy pocos pueden hacerlo parte de su vida. Para desligar a Dios de la ecuación, hay quienes dicen, la ciencia es filosofía experimental. Esa es una perspectiva que puede llevar a conclusiones ciertas, pero tiene un problema medular en cuanto a la conclusión de las ideas. Cuando se dice la ciencia es filosofía experimental, hay que poner las ideas por delante de la experiencia. Y estaría bien en ciertos casos que son inmedibles, pero si lo generalizamos como si fuera una ley, crearemos obligatoriamente un sesgo ideológico. Por ejemplo, si dices, como en verdad se creía antes de Newton, que los cuerpos caen a la tierra porque la aman y quieren estar unidos a ella, primero, suena bonito, pero segundo, vas a tener que sesgar todas las leyes físicas de modo que apoyen tu teoría. Lo que se debe hacer es buscar que la ciencia genere ideas filosóficas. Yo preferiría decir, la filosofía es la ciencia alineándose con la experiencia. Tal vez ese método nos pueda llevar a la verdad. Nuestra limitación está en ser temporales, tratando de resolver cuestiones eternas. Por eso, para mí, la filosofía es un hermoso mal necesario, y digo mal sabiendo que para algunos nos es vital. Ahora bien, cuando nos regimos por normas culturales, como puede ser una religión o una ideología, perdemos generalmente el sentido profundo de la ética y todo lo basamos en la moral. Es así que, por ejemplo, podríamos ver muy moral explotarnos en medio de una multitud, porque es un acto que agrada al Dios en el cual creemos. Si el sesgo filosófico que mueve nuestra moral considera que el sufrimiento de mucha gente le agrada a ese Dios, lo veremos ético. Pero ese error no es culpa de la ética, sino de un sesgo ideológico. Si esa persona lograra tener un contacto con la realidad saliéndose de cualquier adoctrinamiento, vería que la vida es una prioridad en todo ser y que el asesinato, racionalmente hablando, va radicalmente en contra de toda ética, es decir, con toda obviedad de lo vital. Aunque aún eso mismo no lo podamos elevar a categoría de ley, porque como ya lo hemos dicho, necesariamente estaríamos en la órbita del sesgo. Por lo que ese personaje que busca la ética a través de normas espirituales entrará en conflicto con su moral y en este caso con su religión, lo que lo pondrá en gran riesgo de ser repudiado por su entorno social. Por eso mucha gente adopta la moral como su fundamento ético y gracias a ese desacierto pueden tener paz con su conciencia que le gritará racionalmente que lo que hace está mal. Tomo la palabra conciencia de forma personal, pero apegada a su significado, como el discernimiento entre lo ético y lo actuado, que mucha gente, incluso atea, puede llamar cargo de conciencia. Pero insisto,
Aunque a la filosofía la mueve la noble y honesta búsqueda de la verdad, nunca llegará a una verdad absoluta porque desde el punto de vista humano, la verdad absoluta solo se puede ver desde un sinnúmero de perspectivas que la muestran en cada particularidad de manera distinta. Es decir, lo que honestamente es verdad para unos, sinceramente es mentira para otros, y ambos desde su perspectiva tendrán razón. La ciencia es más certera en ese aspecto que la filosofía, aunque tenga igualmente debilidades de procedimiento. Pero es totalmente cierto que cuando la ciencia y la filosofía se unen armoniosamente, tenemos una perspectiva bastante elevada de la verdad. Y todo lo que he mostrado, sin remitirme a eruditos grandilocuentes que puedan sesgar el puro y sencillo razonar de la mente humana, moldeada por la sensación espiritual de lo vital, que creo con fundadas evidencias que es el Dios verdadero, el regente y creador último de la ética, y al ser humano solo como moldeador de la moral. Dios permita que sea instrumento adecuado para traer luz a quien escuche este video. Amén y gracias.